¿Cómo está? Muy buenas tardes, soy Carlos Anguiano y el día de hoy me detengo para hablar, para compartir, para dialogar contigo acerca de un tema que es bastante importante, muy interesante y que exige que lo revisemos realmente a fondo. El tema de los libros de texto. Hace muchos años los gobiernos de México tuvieron el acierto de crear una herramienta que se llamó libros de texto gratuito. ¿De dónde provienen? Provienen de la obligación constitucional que dice el artículo tercero de nuestra Magna Carta, que la educación en México debe de ser pública, libre, gratuita y de calidad. Alguien, algún pedagogo, algunos mexicanos valiosos, intentaron darle a todas las escuelas del país, desde el norte en el Golfo de Baja California hasta el sur en el Golfo de México, en lo ancho, a lo largo, en todo el territorio nacional, en escuelas urbanas, rurales o semirurales, la misma herramienta de estudio, los mismos materiales pedagógicos, los mismos apoyos, una herramienta para que todos los mexicanos tuvieran el acceso a una educación similar. Eso genera igualdad de oportunidades, mejores oportunidades de crecimiento, de desarrollo, poder tener una idea, una conceptualización más o menos homogénea en todo el país de nuestra posición como país, de nuestra identidad, de nuestros valores, de nuestros principios, de que lo que nos hace ser orgullosamente mexicanos y entender cuál es nuestro papel en el mundo, cómo nos componemos, cómo nos dividimos, etcétera, etcétera. Aquí hay un problema. En los libros de texto de este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lleva varios años haciendo planeación educativa involucrando venezolanos, involucrando extranjeros que vinieron a meterle a la herramienta valiosa una carga de dogma y de propaganda y de manipulación y de mentiras y de ideología que transgrede con la objetividad, y ahora sí se usa el libro de texto para intentar hacer ideologización. Alguien dice que los libros de texto son comunistas, eso es un exceso, no es así, no es así, no nos confundamos. No se trata de eso, se trata de que tú no le puedes enseñar a las nuevas generaciones, a los niños en temprana edad, que su criterio se está formando, que hubo un incidente que se llamó fraude electoral del año 2006, que solamente existió en la mente de algunos mexicanos, en el afán de revancha y de protagonismo, y ahora sí que en el ego de algunos mexicanos, cuando en realidad ese hecho jamás fue probado. Muchos, la mayoría, increíblemente la mayor cantidad de mexicanos dieron por válida, buena y satisfecha ese proceso electoral sin decir que hubo un fraude. Esa historia no es reconocida por la mayoría de los mexicanos, pero aquí te la hacen ver como que sucedió. Y bueno, dicen que los libros y la historia la hacen los ganadores. Nada más que el problema cuando tú te prestas a esa situación es que los ganadores son efímeros. Andrés Manuel está en su quinto año de gobierno y se va el año que entra. Y no se puede que reconstruya la historia de un país cada 6 años. Por eso, por eso la historia no se cuenta con ganas, ni con deseos, ni con pasiones. La historia se cuenta con datos objetivos, con un análisis crítico. No se trata de sacar ventajas, ni de engañar a los mexicanos. Pero este presidente al parecer no lo sabe. Fíjense bien, al margen del contenido que tienen los libros de textos, que de verdad es cuestionable, es muy revisable, porque además, si son para todo el territorio nacional, pues hay que revisarlos muchísimo para que queden bien y a satisfacción de todos. Las ciudades grandes, las zonas metropolitanas y los municipios más alejados tienen que estar representados en el mosaico pluriétnico y multicultural que somos como país. ¿Qué tan mal estamos? Fíjense esto, la SEP reserva el día de hoy por 5 años la información de las asambleas para elaborar los planes de estudio y los libros de texto. ¿Por qué? ¿Por qué la SEP se esconde lo que pasó atrás de estos libros de texto?
A mi juicio, es inaudita la corrupción, la opacidad, la falta de respeto a la ley, la violencia y el saqueo de este gobierno. Una muestra más es esta de los libros de texto. Si se hacen a escondidas es que eran ilegales, ilegítimos, vergonzosos o corruptos. ¿O tú qué crees? Compárteme tu opinión y hagamos un diálogo respetuoso sobre un asunto muy importante para toda la población nacional.